Hola, hola tribu, bienvenido a Tribu Cinéfila, donde hablamos sobre tus películas y series favoritas para que sepas qué ver este fin de semana o cuando tú quieras. Tribu, por fin vi una de las películas de las que tanto están hablando ahorita en mayo del 2026 y la película se llama Obsession. Probablemente, aunque no hablaran mucho de ella, yo la iba a ver porque casi siempre me veo todas las películas de terror porque es mi género favorito. Pero era tanta la polémica que yo leía sobre esta película que dije, bueno, pues tengo que verla en el cine. Porque cabe aclarar que veo muchas películas, pero no todas las veo en el cine. Porque he notado que los cines últimamente están como que decayendo mucho y ese es un tema del que quiero hablar en otro episodio. Así que la mayoría de las películas las veo en mi casa, pero cuando veo que una película tiene mucho potencial para ser buena, definitivamente la voy a ver al cine. Y es que yo me compro de todo, mis palomitas, el refresco. Por cierto, a mí me encanta el té chai de tanto de Cinépolis como Cinemex. Cuéntenme a ver si algunos de ustedes lo han probado porque son mis té chais favoritos. Pero volviendo al tema de la película, decidí verla en cines porque hablaban mucho de ella. La habían colocado disque de las mejores películas, o más bien la mejor película de terror de este año. Y desde ya les digo que no creo que sea así. No es para mí definitivamente la mejor película del 2026 del género de terror, pero definitivamente sí es buena y sí me gustó. Comencemos con los puntos buenos de esta película. Y el más importante que yo creo que es este punto es el hecho de por qué se habla tanto de esta película. Y es porque ha recaudado mucho dinero. Y repito, sí es buena, pero esto se debe más que nada a que fue grabada con muy poco presupuesto. Porque el creador empezó en YouTube. Y ahorita incluso ya tiene contratos con A24 y toda la cosa que, por si no lo saben, A24 es una productora de películas. Obviamente desconozco si de series, ¿sabes? Yo creo que no ha hecho series porque lo sabría. Y si no, házmelo saber porque a mí me encanta, soy súper fan de todo lo que hace A24. Pero bueno, entonces esta película se hizo con muy poco presupuesto. Muy, muy poquito. De hecho, lo ponían, no sé la cifra exacta, pero lo ponían en comparación con otras películas que también fueron buenas en taquillas, muy, muy buenas, pero aún así recaudaron menos. Pero es por esto, precisamente, porque como costó muy poco hacerlo y súmale a eso, obviamente que la película es buena, porque aunque hubiese costado muy poco hacerlo, pero si la película no jala tanto, pues la ganancia sería normal, ¿no? Pero como sí jaló y hubo mucha polémica de esto, pues las ganancias se dispararon al cielo. Entonces, pues, ese es uno de las polémicas que tanto hay, ¿no? Y yo creo que está muy padre porque muchos tienen el sueño de crear proyectos y últimamente he visto que gracias a YouTube se han descubierto personas con mucho talento que pueden hacer historias muy padres como esta. Ojalá a mí me pase algún día, pero claro, aún no he hecho nada, así que, bueno, ya veremos. Y bueno, ese es uno de los puntos a favor por los cuales se habla tanto de esta película. La sinopsis de la historia parece ser pues algo que ya hemos visto en muchísimas películas, ¿no? O sea, de una persona que pide un deseo y obviamente pues ese deseo tiene consecuencias terribles y de eso se trata la película. Hay varias historias que narran pues esta misma línea de historia, ¿no? Pero lo interesante es que la forma en que lo cuentan en esta película, Obsession, poco antes de la mitad de la película, te da a entender un punto de vista en el cual, bueno, al menos yo y muchas personas con las que he platicado que ya vieron la película, tienen este mismo punto de vista que yo, de que la película te da a entender, te da a entender que te muestra que el verdadero obsesivo, el verdadero loco, pues es el protagonista, el que pide el deseo. Entonces, a diferencia de otras películas que igual tienen esa misma trama de quien pide el deseo y todo sale mal, aquí es lo mismo, pero no he tenido la oportunidad, al menos yo, de ver una película donde se deje de una manera, pues para mí fue clara, no sé si para ti, si tú ya la viste, cuéntame qué opinas, pero para mí fue claro cómo dejaron ver que en este caso la víctima no era el que pidió el deseo, sino pues la involucrada en el deseo, en este caso la chava que se vuelve la obsesiva, pero pues
Es lo que me gustó, que en otras películas pues normalmente la víctima es quien pide el deseo, pero en este caso no es así. Y hasta te da un poquito de miedo porque al inicio pues tú ves al personaje, ¿no? Al hombre que se llama Bear, como oso en español. Y tú lo ves así de que es un chavo pues tímido, de esos que parece que no mata ni una mosca y todo. Y hay muchos chavos así que uno piensa de que, ay, pues han de ser el novio ideal o así, muy, muy cariñoso. Que fíjense que a mí no. A mí desde el inicio de la película, o sea, bueno, sí, casi desde el inicio, a mí me cayó súper mal ese hombre porque, ay, era, o sea, no sé si menso es la palabra correcta y no sé si en el país donde me estés escuchando, menso, qué signifique, pero acá en México significa como muy... Ay, es que es muy tonto, hasta me da coraje. Pero es que no es tonto, ¿sabes? Es como, o sea, tiene millones de oportunidades de decirle a la chava que le gusta y no lo hace. Y no sé, como que desde el inicio me dio mala espinita ese chavo. Yo la verdad sí lo vi tímido, digamos que los primeros segundos dije, ah, es un buen chavo. En la primera escena, no voy a dar muchos spoilers, pero en la primera escena, sí yo dije, ah, es un buen chavo. Pero ya a poquito se va desarrollando la película y si dices, oye, este sujeto cae súper mal. Pero, ¿sabes? No es de esas películas donde el protagonista cae mal y ya lo demás no es rescatable, ¿sabes? Porque he visto, por ejemplo, series, no sé si han visto la de Pluribus, es de Apple TV. Ahí en Pluribus la protagonista me cae muy mal y a tal grado de que pues tienes ganas de dejar de ver la serie porque pues es que te cae muy mal, ¿sabes? Y cuando el protagonista no empatizas con el protagonista es muy difícil que te guste la película, pero en este caso no es así porque aunque me caía súper mal el personaje principal, que es el que pide el deseo, aún así, pues había un resto del elenco que la verdad rescata muy bien la película. Y no es que actúe mal, o sea, el chavo sí actúa muy bien, pero el personaje en sí está, bueno, no sé, para mí lo diseñaron para que te cayera mal. Y los demás otros personajes, pues la verdad que sí te caen bien y todo a gusto. Entonces yo siento que sí logré empatizar con el resto de los personajes y sobre todo con la chava, ¿no? Que es a la que le lanzan el hechizo, el deseo, por así decirlo. Y me he dado cuenta que no he platicado de la sinopsis completa de la película, pero es que yo doy por hecho que si estás escuchando este episodio es porque o ya la viste o la quieres ver, ya sabes más o menos de qué se trata y la quieres ver y quieres una recomendación para ver si la ves en cines o no. Pero bueno, rapidito vamos a decir que es de un chavo que pide un deseo de que su no es su novia, de que la chava que le gusta no se obsesione, pero pide que lo quiera más que nada en el mundo, que lo ame más que nada en el mundo. En pocas palabras, pues sí, que se obsesione, porque ten cuidado con lo que deseas y no usó las palabras correctas. Entonces, pues claro que todo salió mal con ese deseo y pues el deseo se cumple y de eso se trata toda la película, de cómo la chava pues obviamente se vuelve obsesiva hacia él porque pues lo ama más que a nada en el mundo, literal. Y yo creo que estudiaron muy bien la psicología de los personajes porque en realidad la chava sí tiene muchos comportamientos propios de una persona obsesiva. Simplemente, e incluso, ¿sabes? Creo que no lo exageraron tanto. O sea, realmente son comportamientos, digamos que hasta cierto punto normales de una persona así. Solo le agregaron como, no sé, algunos detallitos, ¿no? Para que se viera pues escalofriante, que cumpliera su cometido de película de terror, por así decirlo. Como por ejemplo, no sé, a veces camina medio raro, por ejemplo, una persona obsesiva pues sí hace esas cosas, pero no camina raro, caminan normal. Entonces, bueno, para darle un poco lo creepy, hay algunas escenas y no son tantas, que eso igual me gustó, como que supieron darlo en justa medida. Algunas escenas donde ella camina así como que rarito o no sé, su sonrisa así da miedo y cosas así, ¿no? Entonces me gustó y eso es un punto a favor que también quiero recalcar de esta película, que te dio justo a medida de lo necesario. No abusó de ningún recurso, no tiene ni jump scares, así que esta es una película libre de jump scares para los que odian eso como yo. Y bueno, por si no lo saben, jumpscares son estos sonidos fuertes que de repente son los que te espantan o que de repente te aparece el monstruo o lo que sea así donde menos te lo esperas y eso es lo que te espanta. A mí no me gusta y habrá personas que sí, por ejemplo a mi esposo
no sé si le gustan directamente, pero a él sí lo espantan, de que cuando suena algo o aparece el monstruo, de repente en pantalla él sí da brinquitos y a mí pues me da mucha risa, pero no, esta película no tiene de eso. Al contrario, sus escenas terroríficas se hacen de una manera lenta, se cocinan lento y me gustó. No creo que en ese aspecto emplee algo original en la manera en que busca asustarte, pero lo que sí emplea de manera original, repito, es la manera en que desarrollan la idea de pide un deseo y va a salir mal, ¿no? Por este punto de vista que le da el director de dejar claro quién es la víctima. Ahora, puede que para algunos no haya sido claro si tú eres de esas personas que dices, no, es que yo creo que el chavo sí era la víctima, o sea, él lo hizo sin querer y así, pues déjame en los comentarios. Me gustaría saber si hay personas que no coincidieron con este punto de vista, con el que coincidimos mis amigos y yo. Y también lo que me gustó también de la película es que lo que tiene de terror es que en sí la chava, y no considero que esto sea un spoiler porque no tiene nada que ver en lo que pasa en la historia, pero sí es un punto muy bueno el hecho de que la chava que está obsesionada con él realmente sigue ahí dentro, su alma, su espíritu, no sé qué sea, y lo que sea que la poseyó, porque para mí más que nada parecía poseída por el espíritu del deseo, vamos a decirle así. No sé si era la intención de la película, pero para mí la chava más que obsesionada, o sea, sí tenía comportamientos obsesivos, pero para mí estaba poseída por el deseo que este hombre tuvo. Y te dan a conocer desde casi al inicio, donde él pide el deseo y la chava se obsesiona, te dan a entender, entonces por eso no creo que es un spoiler, que ella, o sea, su alma sigue ahí dentro, ¿no? Entonces, entre ratos, ella quiere salir porque el deseo fue quien poseyó, de cierta forma, a su cuerpo. Entonces, pues realmente esa chava no es ella misma, no sé si me explico. El Bear, el hombre Bear, el joven este que pide el deseo, quería que ella fuera su novia, pero realmente quien se vuelve su novia no es ella, porque es como un espíritu, siento yo, como un demonio del deseo, por así decirlo, que posee su cuerpo y él es el que actúa en el cuerpo de la chava todo el tiempo, es el que se obsesiona de Bear. Entonces, entre ratos se ve como ella quiere salir, así de que no manches, estoy atrapada aquí en mi propio cuerpo, pero está poseído por otra cosa, ¿no? Entonces sí está muy feo ese asunto. Y es otra de las cosas diferentes que le agregaron a la película, a cualquier otra película de deseos, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo de la película de Possession. Yo la calificaría como entre terror, suspenso y thriller. Tiene un poco de todo eso. Ahora, dependiendo qué tan sensible seas a las imágenes tipo gore, puede que igual te guste o no. Yo no considero que sea gore la película para nada. Tiene muy pocas escenas como de ese estilo, pero pues sí hay líquido rojo, ¿no? Entonces, bueno, es una advertencia por si eres muy sensible, pero la verdad, como te digo, es muy poco. Igual y te tapas los ojos y ya está. Ahora pasemos a los puntos por los cuales yo digo que no es mi película favorita de terror de este año. Y uno de estos puntos es porque afortunadamente están saliendo muy buenas películas de terror creo que desde el año pasado, desde mediados igual del año pasado, y ya están saliendo muy buenas producciones de terror y de thriller, y a mí me fascina mucho esto, así que voy a tener mucho de qué hablar en este podcast. Y bueno, entre tantas buenas que han salido, yo considero que la película de Hokum, La maldición de la bruja, que igual salió en cines este mes, me parece que a inicios, porque Obsession salió a finales de mayo y Hokum, La maldición de la bruja, salió a inicios. Y por ejemplo, esa a mí me gustó mucho más. O sea, si tú me dieras a elegir entre Obsession y Hokum, con los ojos cerrados te digo que Hokum, porque me gustó más la historia. Si quieres, hablo de eso en otro episodio de Hokum. Me gustó más, no había visto esa historia, o sea, es una historia original. Quizás no es de tanta polémica como Obsession, pero me gustó mucho. La verdad me tuvo más en tensión que Obsession. Entonces, pues, realmente no. O sea, Obsession sí me tuvo en tensión, pero
o sea, sí es buena película, pero al fin de cuentas ya sabes lo que va a pasar, ¿sabes? O te imaginas o puede que le aciertes, es más probable que le aciertes al final o a cómo se va a desarrollar la trama que, por ejemplo, Hokum, que pues sí, no sabes, no sé, no tenía ni idea de qué podía pasar. Y esto igual y se deba porque, te digo, o sea, yo veo un montón de películas de terror, suspenso y terror psicológico y así, entonces quizás mi mente, mi ojo ya está entrenado, pero para mí Obsession fue de que, ok, pues probablemente pase esto, ¿no? Y probablemente acabe en esto, y sí le acerté en varias cosas, en algunas no, pero ya hay como que un caminito, ¿no? De todas formas, pues obviamente se disfrutó el camino, se disfrutó el proceso y por eso es que digo, sí me gustó y sí la recomendaría, si quieres ver una película la recomiendo, pero no tiene nada que ver con Hokum, me gustó muchísimo más y es que a mí me gusta mucho eso, o sea, me gusta que la historia me sorprenda, que yo diga, no manches, y Obsession pues no, no me sorprende, pero me gusta cómo lleva esa historia. No sé si me doy a entender. Entonces, si tú no estás muy acostumbrado como yo, que desayuno, como ceno y meriendo y de postre películas de terror, yo creo que sí te da miedo. Yo creo que sí te da miedo y que te da cringe, sobre todo mucho cringe, que es la palabra que usa hoy en día la chaviza. Sí, creo que esa palabra, ¿sabes? Creo que definiría a Obsession. Cringe. Así que yo la recomiendo y sobre todo porque, por ejemplo, regresando al tema de que a mí me gustó más Hokum, esa no sé si le guste a todos, ¿sabes? Porque es como más psicológica, es como un poquito más lenta, no tiene tanto cringe, pero está súper buena. Y si tú no estás acostumbrado o así, o no te gusta tanto este género de cine, yo creo que Obsession, pero yo le diría Possession, ahora que lo pienso. Por eso se me traba la lengua. Pero Obsession, siento que sí es como de que si a cualquier persona le dices, se me antoja ver una de terror o de thriller, sin duda pues se la recomiendo. Está muy buena. Así que si vale la pena o no verla en el cine, híjole. Pues si eres amante del terror, no gastes. O sea, si eres rico, claro, si eres millonario, si tienes mucho dinero y tú puedes ir al cine y comprarte palomitas, chetos y todo lo que quieras todos los fines de semana, adelante, sí, vela, por supuesto. Pero si eres un humano mortal como yo, pues no, pues mejor espérate que salga a plataformas y ya la ves. Claro, yo lo digo porque como a mí me encanta ver películas, pues ya en mi casa, o si la vas a ver en la laptop, no amigo, no amiga, no amix, no, las películas no se ven en el iPad y eso te lo digo a ti, querida amiga Jenny, porque no, es que tengo una amiga que, o sea, estamos viendo una serie que ya la terminamos de ver, que amamos con toda nos encantó, y ella la ve en el iPad, y la ve luego en el iPad o en el cel, no sé, que la vea, y yo, Jenny, ¿cómo puedes ver una serie que te guste tanto en el iPad? O sea, es que entiendo que a veces el ritmo de vida de todos es muy apresurado, ¿sabes? Pero, amigos, yo no podría, coméntenme si ustedes podrían, yo tengo que sentarme a hacer un ritual de que hasta prender mi velita aromática y todo y en la pantalla, porque me gusta disfrutar el cine y las series así. Pero no desviándome tanto del tema, bueno, si eres como yo, así, pues mejor vela en tu casa, espérate a que salga en plataformas, pero si igual no tienes que hacer, estás aburrido o no eres tan fan o sea, no desayunas con películas de terror y si te gusta el cine, pues vela, la verdad, creo que ahorita es el última semana de mayo del 2026. Sí creo que es de las mejores opciones que hay para ver en el cine ahorita. Es de lo mejor que hay en cartelera, entonces sí te la recomiendo. Sí, vela a ver al cine, ¿por qué no? Porque igual hay que apoyar al cine. Está decayéndose un poquito, así que vayamos al cine. Así que sí, te la recomiendo. Yo le doy 4 estrellas a Obsession. No le doy las 5 porque te digo, he visto un par que me gustó más, que ya voy a estar hablando igual en este podcast de eso. Pero definitivamente 4 estrellas. Oye, y recuerda que también tengo la crítica escrita en la página de Facebook, que puedes encontrar como La Tribu Cinéfila en Facebook. También tenemos un grupo por si quieres ahí tú hacer tus recomendaciones. Así que bueno, no olvides suscribirte, seguirme en este podcast porque voy a estar hablando de muchas películas, no solamente de terror, por supuesto que no, o sea, me encantan las de terror, pero veo yo de todo. Bueno, fíjense que románticas casi no veo, pero miren, por ustedes las voy a ver. Entonces quédense porque próximamente voy a estar hablando de otros géneros que igual son muy bonitos, incluso una película de Pixar que me encantó, que se llama Hoppers.
Y pues nada, tribu, nos vemos en el próximo episodio. Bye.